Fernando Gallardo, muy buenas tardes. Hola. Muchas gracias por acompañarnos. No voy a dilatarme mucho, me gustaría abordar el tema que le hemos puesto a esta entrevista, el título que le hemos puesto a esta entrevista, que es algo así como ¿el teletrabajo es el demonio para la hostelería? Es una pregunta que se basa también quizás en algunas manifestaciones por parte de ciertos sectores del mundo hostelero que pretendían incluso que el gobierno prohibiera el teletrabajo para, digamos, proteger sus intereses dentro de lo que es el sector de los restaurantes y la hostelería. ¿El teletrabajo es el demonio para la hostelería? Bueno, yo creo que sí, el teletrabajo es el demonio para los difuntos, es un verdadero demonio para la hostelería zombie. Pero al mismo tiempo es una excelente oportunidad para la hostelería joven, dinámica, fresca de ideas, por supuesto, ¿no? Yo creo que esta pandemia, que ocurre cada siglo y que refresca un poco el ser humano que se queda más dormido y una sociedad cada vez más vieja, ¿no? La rejuvenece muchísimo dentro del drama sanitario que representa, no lo vamos a negar, pero al mismo tiempo es una inyección de oportunidades para el nuevo planeta, ¿no? Un planeta que tiene que ser mejor, tiene que ser más moderno, ¿no? Más actual, más adaptable. Yo creo que la pandemia es un demonio para los muertos y es un ángel para los vivos. Una buena criba. ¿Qué oportunidades? Has mencionado el tema de las oportunidades que ofrece el teletrabajo para el sector. ¿Qué oportunidades crees tú que ofrece, que llevas muchos años en el mundo del teletrabajo? Hay algo que todo el mundo piensa al respecto del teletrabajo, quizá de una manera, no sé si confundida, pero de una manera muy parcial, muy sesgada, que es que el teletrabajo es trabajo en casa. Entonces así las empresas se ahorran dinero, se ahorran la luz, el agua, la oficina, el puesto de trabajo, el espacio, que es tan caro en las ciudades, y también la sociedad pues, se ahorra los desplazamientos, la emisión de gases de efecto invernadero, etcétera, ¿no? Yo creo que para todo el mundo tenemos que pensar más lejos. El teletrabajo no es trabajo en casa, o no es solo trabajo en casa. El teletrabajo es, lo dice la palabra, trabajo a distancia, ¿eh? Si no sería domotrabajo, es el trabajo en casa. El teletrabajo es trabajo a distancia. Y lo más interesante, tanto para empresas como para trabajadores, para la sociedad en su conjunto, es que en un mundo cada vez menos territorial, cada vez más global, lo que hay que entender es que la prosperidad, el avance, una sociedad mejor, es una sociedad comunicada, es una sociedad interactiva. Y por tanto, empresas y ciudadanos y trabajadores nos tenemos que relacionar, nos tenemos que mover. Y en ese sentido, el teletrabajo es una excelente oportunidad para trabajar en sitios diferentes, para trabajar a distancia, no necesariamente en casa, trabajar en distintos puntos, una vez 2-3 días, otra vez 2-3 meses, porque eso enriquece, primero enriquece al trabajador, lo enriquece con nuevas realidades, con un contexto diferente, y quien produce bienes, servicios, ideas, tiene que producir también en función del contexto en el que lo produce y al contexto al que va dirigido, o donde se vende, y además de esto fortalece las redes, y el mundo siempre ha sido de red. El ser humano no ha sobrevivido por otras razones, más que por trabajar en red, es un ser social. No es por naturaleza, es por necesidad. Entonces, si por necesidad somos sociales, tenemos que ampliar nuestra base social, que hasta ahora era el hogar, la tribu, la gens en la época romana, después en la ciudad, el burgo, ¿no? Ahora lo es el planeta entero. Es una red global. Y nos tenemos que ir moviendo, porque así enriquecemos nuestro acervo de conocimiento y enriquecemos la calidad de los servicios, de los bienes que producimos o de las ideas, cada vez más con más valor, porque el mundo físico, el mundo territorial va perdiendo valor con relación al otro valor que es lo intangible, que es el valor del conocimiento,
que es el que va a llevar a nuestra sociedad hacia el futuro prometedor que nos queda, un futuro sin pandemia, por supuesto, un futuro además con mayor cuidado personal, la salud va a ser muy importante y estamos en pleno desarrollo tecnológico acelerado y esta pandemia acelera aún más la transformación digital, acelera los cambios. Bueno, uno de los grandes cambios que va a acelerar, para mí, va a ser la mayor inversión que se va a producir en el planeta en esta próxima década, es la biotecnología, es decir, es la salud y es la longevidad, el cuidado de nosotros mismos. Ahora, con la pandemia, cobra aún más sentido. Efectivamente, y además es un tema que trataremos a lo largo del Congreso de Barra Ideas, cómo la digitalización ha explotado quizás y ha crecido en 6 meses, ¿no? En torno a 6 meses, pues lo que a lo mejor podría crecer en 2, 3, incluso hay cálculos más allá, ¿no? Digamos, en un ambiente más de laboratorio, que incluso hablan de hasta 10 años de incremento en apenas unos meses. ¿Cuál es el escenario, Fernando, que nos vamos a encontrar de aquí a unos meses, ¿no? Esta situación de teletrabajo que se está viviendo de manera más o menos común en aquellos trabajos en los que se puede hacer teletrabajo, esto digamos que ha venido para quedarse, no parece ser, o ¿cómo ves tú si va a haber un retroceso, vamos a volver otra vez a las oficinas o no, esta situación va a ser ya irreversible? Yo creo que es irreversible, yo creo que el teletrabajo va a marcar la pauta del futuro, pero hay que tener en cuenta una cosa, y es que, como he hablado antes, la red, el networking, ¿no? El trabajo en grupo, la agrupación humana, es muy importante. Entonces algunos piensan que como es muy importante, pues siempre tendrá que haber trabajo de oficina. Y no va a ser así. Piensen lo que piensen, no va a ser así. ¿Hace falta el trabajo táctil, humano, el tangible, el tocarse? Sí, es una condición humana, pero será una fiesta. Entonces, para mí el futuro va a estar marcado por el teletrabajo, con fiestas periódicas. ¿Podemos hablar de hibridación entre lo presencial y lo virtual? Probablemente podamos hablar de hibridación, pero más allá de eso, lo presencial tiene que ser una fiesta. Uno no puede ir a la oficina a estar tecleando, ignorando el resto. Eso no es útil para nadie, ni para la empresa ni para el trabajador. Entonces, cuando se hace un cupo de trabajo presencial, tiene que ser una auténtica fiesta, tiene que ser un auténtico congreso. Sí, o sea, me parece muy interesante la apreciación que dices, y es verdad que quizás ya en algún momento nos habíamos dado cuenta de que esa situación de estar en la oficina sin hablar con los demás, trabajando, que nos hemos dado cuenta, o una gran parte de la sociedad que a lo mejor no había experimentado ese teletrabajo, se ha dado cuenta de que bueno, que se puede vivir y trabajar así perfectamente, que no se reduce, al contrario, se aumenta incluso la productividad. Pero este escenario en el que nos encontramos para los próximos meses, que como decíamos es irreversible, ¿cómo crees que va a afectar a la industria de los restaurantes, ¿no? Porque claro, hay muchos restaurantes que se encuentran o que se encontraban en las zonas de oficinas, que obviamente se van a ver muy afectados por esta situación. ¿Cómo crees que va a desarrollarse este problema para los restaurantes? Pues yo creo que muy positivamente para los restaurantes con ideas y muy negativamente para los restaurantes que tienen un modelo exprimido, un modelo caduco. Ha ocurrido algo en esta pandemia muy significativo con respecto a los restaurantes, curiosamente más que otros sectores, ¿no? Más que la hotelería, por ejemplo. Ha ocurrido algo que es que nos han confinado en nuestras casas y los restaurantes obligados a cerrarse. Entonces, se ha acabado el negocio. Los propietarios de restaurantes, los empresarios de la restauración, trabajadores también, pero los empresarios siguen pensando, a fecha de hoy, que son los dueños del negocio. Y es un gran error. Y es un error que tiene consecuencias económicas a futuro muy importantes. Porque hay que entender que el dueño del negocio de la restauración no es el empresario, es el consumidor, es el comensal, es el dueño, es el que decide. Y si
los demás empresarios, trabajadores, están a su servicio, prestan servicio, son sus servidores. ¿Qué es lo que ocurre cuando una pandemia obliga al dueño del negocio a quedarse en casa? Los servidores tienen que cocinar y trasladar sus elaboraciones a la casa donde está el propietario, que es quien decide si consume o no consume. Eso se ha hecho en pocos casos. Es decir, ha habido una parálisis innecesaria. Si por efectos de la pandemia se dictaba orden de confinamiento, ya podemos hablar si está bien o está mal, ¿no? Pero hay una pandemia, hay un peligro, hay un riesgo sanitario, se da esa orden de pandemia y todo el mundo se queda en casa. No, todo el mundo tiene que ponerse en el lugar que menos afecte sanitariamente y que más servicio proporcione. Y yo conozco casos personales, muy cercanos, de empresarios de la restauración que con sus restaurantes cerrados se pusieron a habilitar cocinas fantasmas, servicios de reparto. Algunos de ellos me dicen, con varios restaurantes, hoy hago más negocio llevando la comida a casa del propietario del negocio que antes, cuando esperaba que viniera a mi restaurante, a mi sala. Tenemos que concebir el proceso de la alimentación o de la gastronomía con claves distintas al habitual y ya aburrido de cocina, sala y escaparate en la calle y no digital. El mundo ha cambiado ya, la aceleración digital es un hecho no solamente irreversible, es que quien no esté preparado digitalmente, en meses se muere, no va a sobrevivir, seguro. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer la restauración? Irse donde están los clientes. Eso es, olvidarse de su caparazón, de su traje de fuerza en un lugar físico y plantear un modelo más virtualizado. Flexibilidad, ¿no? Flexibilidad y adaptación. Máxima flexibilidad, si es que está muy claro, además, si el hombre, las empresas, no permanecen cuando son las mejores, no, ni cuando son las más rápidas, ni cuando llegan más lejos. Eso es un día de competición en las Olimpiadas. El resto del año no es así. El resto del año sobrevive quien se adapta. El ser humano ha sobrevivido por su capacidad de adaptación. Si eso es así, el negocio del ser humano, la sociedad que forma el ser humano, o se adapta o se muere. Hay una cosa, Fernando, que a mí me parece que es muy obvia dentro de lo de las consecuencias que está teniendo esta pandemia, ¿no? Y esta situación tan habitual de teletrabajo entre aquellas personas que lo pueden hacer, que no necesitan estar presencialmente en el lugar donde desarrollan el trabajo. Y es que esto puede tener, y ya se están viendo, y durante el verano creo que se han visto también algunos momentos o alguna idea de lo que va a ocurrir en este sentido, y es que esto puede servir o puede tener un fuerte impacto positivo sobre la España rural, ¿no? Sobre quizás esa España vaciada por todo el éxodo de las personas a las grandes ciudades. ¿Podemos estar ante un proceso contrario a ese que salve algunas zonas de España y dentro de ello la hostelería, por supuesto, va a ser un elemento esencial en el desarrollo de esas zonas rurales? Creo que sí, pero con muchos matices. Es decir, no hay que hacerse muchas ilusiones. Me explico. Si vivimos concentrados en las ciudades, no es porque seamos amantes de las concentraciones humanas. Si vivimos así es porque es más eficiente. Es más, la ciudad compacta es mucho más eficiente que la ciudad extendida. Ahora hay un movimiento hacia lo rural, pero también un movimiento en las ciudades hacia la ciudad extendida. Yo creo que esos conceptos no pertenecen a este siglo. Probablemente haya que pensar en el siglo que viene o al siguiente, porque son todavía muy caros de implementar. Si pensar en
que los costes que tiene vivir en una ciudad compacta van a ser los mismos en servicios, etcétera, que el medio rural todavía no es posible. Hace falta un gran avance tecnológico y un gran avance económico para asegurarlo. Entonces yo creo que eso va a producirse un momento de oxigenación fruto de la pandemia, y conforme la pandemia remita, volveremos a apiñarnos en las grandes ciudades. Ha sido siempre a lo largo de la historia. No es la primera pandemia, y en cada pandemia se ha producido una huida al campo. El Decamerón, cuando la peste negra, el Decamerón, Boccaccio lo escribe huyendo de la ciudad de Florencia. Huye, se va, se refugia en el campo. ¿Y qué hace luego? Vuelve. Lo mismo pasó. ¿Qué ocurrió en la última gran pandemia, en la gripe española, ¿no? Hace justo un siglo? Que a partir de ahí, cuando la pandemia se acaba, se organizan las grandes ciudades, las grandes metrópolis. No nacen en el siglo XIX, nacen en los años 20 después de la gran pandemia. Eso va a ocurrir porque es un modelo más eficiente. El modelo de concentración humana, de hábitat vertical, es mucho más eficiente que el modelo horizontal, que es un modelo que requiere mucha infraestructura, unos enormes costes y además tiene un peligro. Hay que buscar la liberación de los fantasmas que nos persiguen del cambio climático con tecnología. No significa consumir menos, significa consumir mejor, tener más tecnología para permitirnos desarrollarnos mejor, que es lo que ha ocurrido desde siempre. Yo entiendo que algunos intransigentes, algunos radicales, piensen que en el siglo II o en el siglo III, cuando estaban aquí todavía los romanos, se vivía mejor que ahora. Yo les emplazo a que un día se metan en el túnel del tiempo y experimenten lo que podía significar vivir en el siglo III, que no creo que sea muy agradable por las noticias que he ido adquiriendo en mis no parece buena viajes. idea, no parece buena idea. Tenemos que entender muy bien conceptos como el primer lugar, la vivienda; el segundo lugar, el lugar de trabajo; el tercer lugar, el lugar de socialización; y el cuarto lugar, que es la combinación de todos o el no lugar. Hay que cambiar, digamos, la tesitura del territorio, la tesitura del espacio en el que nos movemos. Muy influido además el tema del teletrabajo, que lo quieren regular ahora. Y yo digo, ¿y lo quieren regular? ¿Con qué normas? ¿Las de este territorio, la del territorio vecino o la de los países asiáticos? ¿Con qué normas se va a regular? Porque si el teletrabajo es virtual, es global, además de virtual, pues tendremos que hacer una regulación global. Mientras tanto, no es tan evidente. Entonces hay que entender muy bien este tránsito entre lo presencial y lo virtual. Durante la parálisis completa del gran negocio del fútbol en el mundo, se han celebrado competiciones donde había millones de espectadores y millones de jugadores. Las grandes aplicaciones de algo, un fenómeno que se llama eSports, los deportes electrónicos, digitales, ¿no? Digitales, sí. Han explosionado. Se ha organizado un Tour de Francia en julio, creo recordar, con millones de participantes, millones de ciclistas, cada uno en sus casas compitiendo. Esto cambia el sentido del territorio. Bueno, la alimentación y la gastronomía, cuando se lleva a negocio, tanto el uno como el otro, tiene que pensar en si no puede abandonar una parte física, porque tenemos un cuerpo que alimentar, que llenar de energía física, tiene que tender hacia la virtualización. Es un negocio que tiene que digitalizarse. Y ojo, no digo solamente la gastronomía, digo también la alimentación. Alimentos digitales, mucha tecnología en la manera de procesar alimentos, de producir alimentos. Estamos en las puertas de una gran revolución. Y cuando uno piensa en alimentos digitales, el negocio de la alimentación, el negocio de la restauración vinculada a la alimentación, ya digo que la gastronomía es eso más cultura, la pura alimentación va a cambiar.
Si tú estás produciendo y luego procesando y haciendo llegar a la gente alimentos digitalmente, el negocio de la restauración tendrá que ser un negocio eminentemente digital. Esta crisis económica que nace ahora, que va a tener unas proporciones que tiene asustados ya a todo el mundo, ahora mismo estamos en la pandemia, pero después viene la crisis económica, va a ser trágica, pero al mismo tiempo va a ser una enorme oportunidad. Cuando me preguntan, ¿qué tal la pandemia? Digo, lo siento mucho por las personas que sufren, por las víctimas, por los que se van, por las personas que están en población de riesgo. Sé lo que es esto, y lo sé muy cercano a mí. Pero al margen es un motivo de alegría, de esperanza más que alegría, un motivo de cambios. Y uno ve como en esta crisis sanitaria y en esta crisis económica que se está forjando, las grandes empresas digitales, las empresas que han sabido adaptarse, empiezan a tener valoraciones bursátiles, capitalización por encima de los estados. Es asombroso que una compañía como es Apple, que usamos todos, ha conseguido durante la pandemia situarse al mismo nivel, un nivel superior incluso al PIB de Italia. La empresa, una sola empresa en el mundo como es Apple, duplica todo lo que producimos 47 millones de españoles. Una sola empresa que ha sabido adaptarse. ¿Qué podemos esperar de 47 millones de españoles que no se adapten? Mal. Se salvará quien se pueda adaptar al terreno digital. Fernando Gallardo, muchísimas gracias. Un placer auténtico y mucho ánimo para todos los que me estén escuchando, porque hay futuro si uno cambia de mente. Gracias.